En la lección anterior, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad, causada por el pecado de nuestros primeros padres. En esta lección, haremos un breve resumen de todo lo que vamos a estudiar durante este trimestre, ya que dedicaremos el estudio a cada uno de los primeros pactos que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor. Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y la de su familia. Continuaremos con el pacto con Abraham, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros, y luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó, y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Buen día. Con la gracia de Dios ingresamos al estudio de nuestra lección número 2 de este trimestre. Nuestra lección tiene por título Conceptos básicos del pacto. El versículo que nos va a acompañar a lo largo de este estudio es Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Conceptos básicos del pacto. Tras el pecado, Dios presentó ante Adán y Eva los rudimentos del plan de salvación. A lo largo de la historia ha ido desvelando diversas facetas de este plan. Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado en diversas épocas y en diversos momentos bajo aspectos diferentes, hasta desembocar en lo que conocemos como el nuevo pacto. El pacto eterno. Ya leímos Éxodo 19:5, pero vamos a volver a hacerlo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios extiende a cada persona su invitación a entrar en una relación de pacto con Él. Él quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo, sus hijos. En cada época, Dios ha adaptado el pacto al tiempo, al lugar y a las personas. A esto lo llamamos nosotros como la verdad presente. La palabra para pacto, berit en hebreo, en griego, puede traducirse también como testamento o última voluntad. Define una relación o un acuerdo entre dos personas. El pacto eterno tiene 3 elementos básicos. ¿Cuáles son esos 3 elementos básicos? 1. Dios promete bajo juramento. Él se compromete, Él da su palabra de que lo va a cumplir. Hebreos 6:17. 2. La persona se compromete a obedecer a Dios. Deuteronomio 4:13. 3. El medio por el que se cumple la salvación en Jesús. Isaías 42:6. Estos son los 3 elementos del pacto eterno. Dios comprometido en cumplir su palabra,
el ser humano comprometido en obedecer a Dios y el medio por el que se cumple la salvación en Jesús. En la antigüedad se mostró el plan a través del sistema de sacrificios que apuntaba directamente a Cristo. El cordero que se sacrificaba cada día era un símbolo de Cristo. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En este pasaje se encuentra por primera vez la palabra pacto. Ocurre en el contexto del anuncio de un diluvio que destruirá al mundo. Este es un pacto bilateral. Dios promete salvar a Noé y a su familia, en realidad a todo aquel que quisiera entrar en el arca como ellos. Por su parte, Noé debe construir un arca y entrar en ella. Si Noé no hubiese cumplido su parte del pacto, Dios no podría haber cumplido la suya. Cuando Dios se compromete, cumple. Nada puede impedir que cumpla, excepto nuestra obstinación en rechazar la ayuda prometida. Entonces, este es el primer pacto con Noé. Y el pacto consistía en que Dios los iba a salvar de la muerte inminente que venía sobre la humanidad. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Encontramos el segundo pacto entre Dios y Abraham. Antes de establecer formalmente su pacto con Abraham, Dios le prometió bendecirle y hacerle bendición para todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. En definitiva, le prometió que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Gálatas 3:16. Una vez establecida una relación mutua, Dios formalizó el pacto con Abraham. Génesis 15. Al creer en las promesas divinas, Abraham fue justificado y por tanto capacitado para obedecer y cumplir los términos del pacto. Génesis 18:19. Nuestra obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Primera de Juan 4:19. ¿En qué consistía el pacto de Dios con Abraham? En que él se volvería una bendición para todas las naciones y de su descendencia nacería el Salvador, el que daría su vida por la humanidad. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto que Dios estableció con Israel a través de Moisés era en realidad una continuación del pacto que había establecido con Abraham, con Isaac y con Jacob. Éxodo capítulo 6, versículo 4 al 5. Por medio de este pacto se establece una relación especial con Dios. Dios se proponía que Israel fuera un reino de sacerdotes. De la misma manera, se promete que serán una gran nación. Dios le recuerda la promesa que hizo a Abraham de convertir a su descendencia en una gran nación, y esta promesa se ratifica en el pacto que Dios hace en el Sinaí con todo Israel y con Moisés como intermediario ahí, como el representante del pueblo. Y además,
Para que este pacto se hiciera realidad, se requería obediencia. Génesis 17, 9 al 10, Éxodo 19, 7 al 8. Como verán, este pacto es una continuación del pacto que hizo Dios con los antepasados de los israelitas, Abraham, Isaac, Jacob. Este es un pacto de gracia donde Dios toma la iniciativa y da el primer paso, salvar a Israel. Luego les da su ley para que la guarden como una respuesta natural del pacto. Así es también el Evangelio. Primero Cristo nos salva del pecado, luego nos ayuda a obedecerle. Primera de Pedro 2, 24. Esta secuencia se repite siempre. Primero Dios nos saca de la esclavitud del Egipto espiritual y luego nos dice cómo vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer, en qué va a consistir nuestra relación con Él. Esta promesa, Éxodo 19:5, fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que, justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. El nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿En qué se diferencian los dos? Aunque Dios se había portado como su marido, el pueblo de Israel le había sido infiel, desobedeciéndole. Así habían invalidado el pacto primero. Lo habían invalidado de tal modo que este pueblo fue al exilio por 70 años. Sin embargo, este nuevo pacto en nada se diferenciaba del antiguo, sino en que se promete una relación aún más estrecha entre Dios y el hombre. Todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos, dice el versículo 34 de Jeremías 31. De nuevo, Dios toma la iniciativa y salva. Nuestra respuesta natural a ello es obedecer la ley que Él ha puesto en nuestro corazón. Versículo 33. Ahora las leyes de Dios ya no estarían grabadas en 2 tablas de piedra, sino estarían grabadas en el corazón de sus hijos. En otras palabras, han sido interiorizadas y guardar sus leyes, obedecer sus leyes sería tan natural como respirar. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Conceptos básicos del pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto no es otra cosa que la iniciativa que toma Dios de buscar a sus hijos, de buscar su pueblo, de llamarlos, de invitarlos a entrar a una relación. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la relación se rompió, se quebró. Y ahora Dios, por medio del pacto, quiere restablecer esa relación. Él quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo. En esto consiste el pacto. Él nos salva del pecado y nos dice cómo debemos vivir. Primero somos salvos y luego nos indica qué estilo de vida hemos de seguir. Conceptos básicos del pacto es
la lección con la cual ingresamos al estudio de nuestro tema, al estudio del tema principal, el pacto, la promesa de Dios, el pacto eterno de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.